¿En qué fase del proceso de mediación nos encontramos en este momento en Venezuela? ¿Qué debe privar también para que esto se tenga respuestas o soluciones a largo plazo, corto, mediano y largo plazo, que sean realmente efectivas y que logren dar con aquello que se está buscando? Bueno, en cuanto a qué fase de la mediación estamos, yo diría que estamos comenzando a entrar en una fase de negociación propiamente, ¿no? Pero refiriéndome al conflicto, ¿en qué fase está el conflicto? Yo creo que está en una fase de estancamiento. En el Okay. conflicto básicamente tú tienes tres momentos y esos tres momentos no ocurren en un orden específico, o sea, normalmente tienen la tendencia a ocurrir en cierto orden, Ujú. pero no necesariamente siguen de manera rígida ese orden, que son lo que es la fase de escalada, que es lo que hemos vivido en los últimos tiempos con las protestas, las guarimbas, las barricadas y todas las manifestaciones que hemos visto, una fase de estancamiento. Bueno, es importante aclarar, la fase de escalada se da básicamente ¿por qué? Porque cada una de las partes cree que puede imponer lo que quiera la otra. O Okay. sea, básicamente lo que hay es un ejercicio de poder. Después hay una fase de estancamiento donde las partes básicamente dándose cuenta que no pueden imponer a la otra lo que quieren, tratan pues de buscar soluciones por otro camino y muchas veces es discutiendo quién tiene derecho a qué. Y a veces allí el proceso se estanca y no se logran avances, al menos que haya alguien que pueda imponer una solución, que no es el caso de Venezuela. Y hay una tercera fase que es el desescalamiento, que es cuando al final se empieza a construir alguna solución posible. Y en esas partes, básicamente quienes están en conflicto lo que miran es a sus propios intereses. El problema que tenemos en Venezuela y que hay en muchos conflictos es que tú puedes pasar de una fase de escalada a una de estancamiento y devolverte otra vez a una fase de escalada si no consigues soluciones. Esa sería la Conflicto, principal conflicto consecuencia. Israel-Palestina. Ok, esa Si sería nos, quizás la principal consecuencia de no llegar a un Así es, acuerdo. así es. Entonces, en un proceso como el venezolano, si tú no llegas a un acuerdo, posiblemente en esto que pareciera y que algunos interpretan como una desescalada, en el fondo no haya una desescalada como tal, porque una desescalada implica alcanzar soluciones. Ahora, ¿qué es necesario para llegar a ese acuerdo y para generar confianza tanto en el venezolano común como entre las partes que están sentados en esta mesa de diálogo y que quizás aún no confían los unos en los otros en las palabras Bueno, déjame de parte y adelantarte un parte? pedacito de esa respuesta y después quiero que Leonardo la complemente, pero yo siento que hay dos factores que son esenciales. En primer lugar, que el país se sienta representado en esa mesa. Eso es fundamental. Y sentirse representado no quiere decir que todo el país necesariamente se reconcilia y todo el país comienza, que creo que es importante en eso, en una fase de reconciliación. Los sistemas al final se montan no para que funcionen por la buena fe de la gente, sino los sistemas deben funcionar por la manera en que están estructurados. Entonces, algo que es fundamental para que esto tenga éxito es, uno, que las partes se sientan representadas en la mesa, el país en su totalidad se sienta representado en la mesa. Segundo, que se puedan negociar reglas de juego que todo el mundo esté dispuesto a aceptar. Cuando tú vas a un partido de fútbol, todos tienen claras cuáles son las reglas de juego y todos juegan con las mismas reglas de juego y el resultado no va a depender de la voluntad de nadie, sino de lo bien que cada quien pueda jugar con esas reglas de juego. Eso es fundamental. Y para mí el tercer elemento que es fundamental en este proceso es que el mediador goce, como te lo decía hace un momento, de la legitimidad, de la aprobación de todo el país para que ese mediador pueda darle legitimidad a ese acuerdo que se está negociando. Bueno, yo Real. creo que también es importante y cada uno, nos llegó la hora a cada uno de nosotros los venezolanos, porque no podemos hablar que se va a reconciliar la mesa que está negociando ahora. No, yo creo que la reconciliación es de todo el pueblo venezolano, porque aquí no es mentira de que hay familias que están divididas por la ideología política, o no es mentira que hay vecinos que no se hablan porque uno es de una tendencia y el otro es de otra tendencia. Entonces yo creo que el proceso de reconciliación, tenemos muchísimas experiencias, como en Sudáfrica, como lo llevó Mandela, ese proceso de reconciliación, o el proceso de reconciliación que está actualmente en Ruanda, que recientemente cumplió 20 años la semana antepasada sobre el genocidio de Ruanda, donde incluso se prohíben algunas palabras. Ellos prohibieron llamarse Hutus o Tutsi, que fueron las partes del conflicto. Entonces nos llegó la hora, cada uno de nosotros los venezolanos, de comenzarnos a reconciliar. ¿Y con qué nos reconciliamos? Hablamos en un principio del amor, el amor ágape. Sí, recordemos nuevamente la frase: el amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo.
Y yo creo que viene desde adentro, es decir, esa voluntad nuestra, de cada uno de nosotros los venezolanos, de rescatar esos valores que teníamos anteriormente, donde íbamos a un proceso electoral y los venezolanos en oposición iban junto a una parrilla. Es un poco replicar, digamos, en nuestro contexto más directo, lo que está ocurriendo quizás en el seno de esta mesa de diálogo, donde el mediador es la representación del Vaticano y estos 3 cancilleres que también integran la UNASUR. Es pasar, digamos, por el hecho de que todos tenemos el deber y además el derecho de poder reconciliarnos entre nosotros. Es que debemos de dejar de ser espectadores, es decir, el día que se reunió esa mesa de negociación, yo también me reuní como venezolano, porque yo soy parte del conflicto y soy parte del problema, pero también soy parte de la solución. Entonces, no seamos espectadores, es decir, recuerden que el proceso de reconciliación que debe entrar el país, entras tú, entra el profesor, entro yo, entran las personas que nos están viendo. Entonces, es una responsabilidad, hay que asumir la responsabilidad de que nos vamos a reconciliar, que vamos a buscar la justicia para todos y que vamos a buscar, porque en la violencia, los violentos también son víctimas, porque ninguna persona quiere vivir en un sistema violento, ninguna persona quiere una guerra, ninguna persona quiere un conflicto donde se pierdan vidas. Así es. ¿Qué es fundamental para que este proceso de mediación culmine con el mayor éxito posible? Natalie, yo creo que lo que es fundamental es fijar las reglas de juego o rescatar las reglas de juego. El proceso de mediación no puede tener como objetivo que nadie renuncie a lo que cree, ni que nadie renuncie a lo que tiene. A veces la gente, erróneamente, desde mi punto de vista, interpreta que la negociación es necesariamente renunciar a algo. Y la negociación no necesariamente es renunciar a algo. En un proceso de negociación eficiente, bien planteado, la gente debe salir de la mesa con mucho más de lo que tenía cuando llegó a ella. Esa es la única negociación que tiene sentido. No tiene sentido ninguna negociación donde tú salgas con menos de lo que tenías antes de entrar a la mesa. Así es. Entonces, como decía por allí un premio Nobel de Economía, Thomas Schelling, decía que la gente negocia cuando no puede conseguir nada mejor fuera de la negociación. Y yo creo que eso se trata. Yo creo que aquí lo que es necesario entender de este proceso de mediación es que nadie va a renunciar ni a sus creencias, ni a sus ideologías, ni a sus intereses políticos. Lo que es necesario es fijar reglas de juego para que esos diversos intereses, para que esas diversas formas de interpretar la vida puedan convivir dentro de un mismo espacio que es Venezuela. Y yo creo que eso es lo esencial de este proceso de negociación. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. A Leonardo Prieto, director de la organización no gubernamental Redes por la Vida, y también al director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Benigno Alarcón. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden, todo esto simplifica algo quizás muy sencillo, y es que a veces cediendo un poco es mucho lo que se puede ganar. El ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.